Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La discriminación social o racial de la población indígena de Perú no ha dejado de ser fuente de conflictos, pero hace algo más de 200 años, después de su independencia, el general San Martín proclamó que los antes llamados indios debían ser considerados como peruanos. Este es el tema que abordó este martes nuestra invitada de hoy, la hispanista francesa Maud Ivinec, en su presentación en el Centro Cultural Peruano de París. Muy buenas tardes, Maud. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Estábamos viendo unas imágenes algo idealizadas de los pueblos indígenas, muy alejadas de la realidad, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, bueno, yo no sé, me parece que no son pueblos indígenas andinos en todo caso, pero sí, en todo caso, imágenes muy idealizadas, ¿no? ¿Tú Del has mundo vivido indígena. allí? ¿Conoces la realidad? Yo sí viví en Perú y, bueno, conozco una parte de la realidad peruana. Y, bueno, efectivamente, muchas veces las imágenes que tenemos, ¿no?, de los pueblos autóctonos son imágenes idealizadas o falsas, ¿no? En Perú, sobre todo, se idealiza mucho los incas, ¿no? Permíteme, Maud, que explique a nuestros oyentes que has nacido aquí en París en 1982 y que eres catedrática de español y que en la actualidad das clases en la Sorbona y en la Universidad de Rouen, Normandía. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a los estudios hispánicos? ¿Qué despertó en ti el interés por el español? Pues no sé, yo vivía en Toulouse, o sea, Mucha inmigración cerca, española, ¿no? Quizás. sí, más bien cerca de España. Eh, Me fui de Erasmus a vivir a España y a ¿Dónde? estudiar en Madrid. Estudié Historia de Latinoamérica en España. Hice una tesina sobre la historia de Venezuela, más bien, y me fui a vivir a Venezuela un tiempo. Y después quise regresar a Latinoamérica. Allí en Venezuela vas a redactar esa tesina sobre el discurso de Hugo Chávez y sus referencias a Bolívar. Pero entonces no se hablaba todavía de la Venezuela bolivariana, ¿no? Sí, yo creo que mi tesina la hice en el 2002 o por ahí. Eh, sí, recién se empezaba a hablar de la Venezuela bolivariana, pero no se conocía tan bien la referencia a Bolívar, ¿no? Entonces yo pues quise estudiar cómo Chávez utilizaba esta referencia bolivariana en sus discursos. ¿Te fue fácil acceder a las fuentes ahí? ¿Tuviste alguna entrevista con Hugo Chávez, por ejemplo? No, No lo intentaste siquiera, me imagino, ¿no? no, ni siquiera. Y después vas a cambiar Venezuela por Perú. ¿Qué es lo que te hizo dejar Venezuela? Quizás la violencia, entonces. Sí, sí, de hecho fue la violencia. Y, bueno, y quería conocer otro país latinoamericano. Y nada, llegué a Lima un poco por casualidad, como profesora de francés. Y allí vas a vivir varios años, ¿no? Ujú. Es cierto que un cartel publicitario de un banco con unos indígenas y un eslogan, ayudémosle para que Perú vaya mejor, fue la clave para la idea de tu tesis. Sí, no me acuerdo precisamente cómo era la publicidad, pero básicamente esta era la idea, ¿no? Nosotros los limeños, blancos, criollos, no tenemos que ayudarlos. Entonces, como si hubiera una diferencia fundamental. Hay algo en- paternalista, ¿no? En eso. Exactamente, ¿no? Una visión muy paternalista, efectivamente. Y bueno, pues viviendo en Perú me daba cuenta del racismo muy fuerte y fue lo que más me impactó, ¿no? Por eso decidí hacer una tesis sobre este tema. Precisamente la cuestión de la construcción de la identidad de Perú y sobre todo esa discriminación social y racial, la viviste en propia carne, ¿no? Es difícil vivir en una capital con esas tensiones. Eh,
Bueno, la verdad es que siendo blanca no es tan No, claro, difícil. por supuesto. Sinceramente no. Para mí no, pero para otros y otras sí, mucho más difícil. Justo después de la independencia de Perú en el 1821, se quiso integrar a la población indígena, pero ahí estaba el germen de la Revolución Francesa, ¿no? San Martín tenía claro eso, ¿no? Sí, tanto San Martín como Bolívar eh, pues llegaron con todos los ideales europeos, ¿no? Entre los cuales, ¿no? Ideales de la Revolución Francesa, y quisieron adaptar esos ideales a una realidad que era totalmente diferente. Sí, no, Y no poco funcionó. aplicable, no, naturalmente. ¿Cuáles fueron tus fuentes de información? ¿Quizás la prensa o cómo? Sí, mi principal fuente fue la prensa de la época. De hecho, revisé toda la prensa, bueno, toda la prensa que todavía se encuentra en Perú, desde, bueno, toda la prensa de las primeras décadas independientes de Perú, ¿no? También estudié discursos políticos, también fuentes literarias, hasta fuentes también iconográficas. Entonces, una gran variedad de fuentes, sí. ¿Hubo reacciones a esa intención de convertir a los indígenas en peruanos en aquella época? Imagino que no todos los criollos estaban contentos por eso. Sí, en realidad lo que se observa es una voluntad como teórica, ¿no? De convertir a los ex indios, entre comillas, ¿no? A las poblaciones autóctonas, de convertirlas en ciudadanos, ¿no? Pero esto es más bien teórico, ¿no? Y en la práctica lo que se observa es más bien bueno, la manera, ¿no? Como se sigue apartando a la población indígena. No se puede hacer de la noche al día algo que ha durado durante 100 años, ¿no? Obviamente, ¿no? La colonización, eh, no, la colonización sigue después de la independencia, ¿no? Y creo que Perú es un ejemplo típico de independencia sin descolonización verdadera, ¿no? ¿Qué descubriste en esos periódicos? ¿Hubo algo que te sorprendió, quizás? Bueno, descubrí muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, textos oficiales que se publicaban en los periódicos, textos oficiales de provincia, que iban totalmente en contra de los textos oficiales del Estado, ¿no? Y, por ejemplo, descubrí un decreto que reinstauraba el trabajo forzado bueno, una región andina, ¿no? Trabajo forzado como castigo, como pena. No como castigo, no, más bien como obligación. Imagínate. Claro, la realidad de Lima era muy diferente de Cuzco, por ejemplo, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Obviamente. Las élites criollas no estaban de acuerdo, sobre todo después de la Guerra del Pacífico. Fue un desastre, ¿no? Sí, fue un Para Perú. trauma y todavía lo es hasta ahora, ¿no? Sí, y bueno, después de la Guerra del Pacífico, las élites empiezan a reflexionar sobre el problema de la integración de las poblaciones indígenas, ¿no? En el Perú. De ahí el desarrollo de la corriente indigenista. La lengua de los indígenas era naturalmente el quechua. Pero es cierto que estudiaste quechua aquí en París. Sí, en el INALCO, y fue una experiencia muy bonita. INALCO, que es el Eh, Instituto Nacional de Lenguas Orientales, creo. Ujú. Eh, ¿Quiénes eran los alumnos de quechua aquí en París? Quizás gente que iba por motivos políticos, quizá. No, había un poco de todo. Bueno, eso fue hace bastante tiempo, entonces ahora no sé, no sé cómo es, pero lo bonito es que había, bueno, alumnos que iban por motivos muy distintos, ¿no? Difícil, imagino, ¿no? El quechua, nada que ver, no tiene ninguna No, raíz nada que ver, indoeuropea, no, nada. muy difícil para... ¿Cuál es la característica más interesante para ti del quechua? Una manera de pensar totalmente diferente de la nuestra. Eh, si me acuerdo bien, porque las clases de quechua eh, ya, bueno, son muy antiguas para mí, pero No demasiado mm, tampoco. una manera de pensar basada más bien en el espacio más que en el tiempo, ¿no? Eso fue lo que más
le impresionó, ¿no? Una manera de pensar totalmente diferente y por eso nos resulta tan difícil aprender una lengua como el quechua. Imagino que si vas a Lima de nuevo, puedes pedir en un bar las cosas en quechua o están... En Lima, bueno, depende de las zonas de Lima, ¿no? Es cierto, en Lima hay, hay muchos quechua hablantes, pero más que nada en Lima se habla español, ¿no? Entonces, en un mercado de... Mejor hablar español, ¿no? Has dado alguna conferencia sobre una novela peruana publicada en 1870, poco después de la famosa revuelta de los indígenas. La novela se llama Los desheredados. ¿Tú crees que ahí está el germen del indigenismo? Sí, en realidad durante mucho tiempo se consideraba que el indigenismo en Perú había nacido justo después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y después o sea, con mi investigación me di cuenta que en realidad ya existían raíces del indigenismo, y precisamente a partir de la rebelión de Huancané, que es bueno, una región cerca una región sí, cerca de Puno, del lago Titicaca, ¿no? ¿Cómo podríamos definir el indigenismo? Como ese paternalismo del que hablábamos Sí, es una antes. forma de paternalismo. El indigenismo es como una corriente a favor de los indígenas de parte de sectores blancos urbanos que intentan integrar lo indígena en la construcción de la nación, ¿no? Pero desde el punto de vista blanco urbano, ¿no? Y esta es la ambigüedad, ¿no? De ahí una forma de paternalismo, obviamente. Por supuesto, esa integración pasa por la educación, pero he leído que algunas élites criollas no querían esa educación porque temían que votasen mal en las elecciones, ¿no? Sí, ¿Cómo se puede votar mal, no? en realidad este discurso yo creo que todavía se escucha. Sobre todo se hizo por las mujeres aquí en Europa, ¿no? No se daba el voto a las mujeres porque temían que los confesores influyesen en su voto. Sí, siempre es un poco lo mismo, ¿no? Que el pueblo vota mal, ¿no? Hay que educarle, pero bueno, Mm. esa es otra. Este martes protagonizabas una presentación en la Casa de América Latina, auspiciada por el Centro Cultural Peruano de París. ¿Cómo reaccionó el público que asistió a la presentación? Bien, fue muy interesante porque es un público en mayoría peruano. Y bueno, hubo distintas reacciones con algunas preguntas respecto a la influencia de la rebelión de Tupac Amaru. Eh, También algunas reacciones en relación con lo que está pasando actualmente en Perú, ¿no? Que me parece obviamente muy interesante. ¿Hubo polémica, quizás? No polémica, no tanto. No tanto. Estamos viendo la portada del libro Los peruanos antes llamados indios, que has publicado en la prensa universitaria de Rennes, ahí en Bretaña, en el que abordas el tema de la dificultad de transformar a los indios en ciudadanos. Tan difícil es transformar a una población eminentemente rural en ciudadana. L- digamos que sobre todo para que sean reconocidos realmente como ciudadanos, hay que darles derecho de verdad y una participación de verdad en el Estado y en la nación, ¿no? Y esto no fue el caso en Perú. No, por supuesto. En la actualidad, el gobierno peruano está haciendo mucho por el quechua, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, bueno, digamos que más que antes, Antes no había nada. sí, más que antes, ¿no? Hay, desde el auge, ¿no? De las políticas multiculturales, digamos que se presta un poco más atención al quechua, a la aymara, pero tampoco se puede decir que sean realmente bien vistas. Después de 200 años de independencia de Perú, hay razones para ser optimista. ¿La integración de las poblaciones indígenas va en aumento o todavía existen los mismos problemas que hace 200 años? Yo soy bastante pesimista. En realidad, bueno, lo que está pasando actualmente en Perú, yo creo que es una crisis muy profunda, es una crisis política coyuntural, pero también es una
crisis social muy profunda y tiene sus raíces en la formación de la nación, ¿no? Entonces, bueno, espero se resuelva la crisis, pero sinceramente no creo que se pueda decir que actualmente haya una verdadera integración, ¿no?, de las poblaciones autóctonas en Perú, y por eso Perú se encuentra en una situación de crisis social. Con el final de la guerra de Sendero Luminoso, parece que la economía peruana funciona mucho mejor, hay un turismo creciente. Quizás eso puede ayudar también, esa internacionalización del conflicto, el que vengan turistas y que mostrar un Perú como mucho más evolucionado. Puede influir, quizás. Sí, puede influir. Lo que pasa con el turismo es que también contribuye a la representación del indígena como un personaje exótico, ¿no? Entonces el turismo participa de la exotización de las poblaciones autóctonas, ¿no? Y también muchas veces con una forma de paternalismo. El folclore siempre Exactamente. es una... trae mucho turismo el folclore siempre. Bastante. En fin, pues ya lo saben, los peruanos antes llamados indios, ensayo de la hispanista francesa Maud Iwinnec, ha sido editado por la prensa universitaria, como decíamos, de Rennes, en Bretaña. Muchísimas gracias, Maud, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con tu libro, creo que es muy, muy interesante. Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también vamos a saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Lima, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.